En esta ocasión vamos a hablar del abordaje caudal guiado por ecografía, guiado por el ultrasonido. Nos vamos a enfocar en cuanto al manejo del dolor crónico, el paciente con dolor crónico, aquellos pacientes que tienen un dolor pues, mayor de 3 meses, como lo establece la IAPS. En realidad, el abordaje caudal es un abordaje que inicialmente no es nuevo. Esto se creó y se describió en 1901, se hizo inicialmente por reparos anatómicos, se hizo inicialmente en población adulta, se vio que funcionaba muy bien hasta 1917, que empezó a haber una serie de fallas, una serie de problemas, y se vieron que estos tenían una serie de complicaciones hasta que se dejó de hacer. En 1940 es que retoma nuevamente este tipo de abordaje. Inicialmente todo fue por anatomía, y actualmente con la revaloración, actualmente con el uso de la ecografía, estos abordajes y en realidad todos los procedimientos se han revalorizado mucho, ¿no? Actualmente tenemos un gran margen de evidencia que nos habla que el uso de anestésico local junto a guías ecográficas son la primera línea de elección en cuanto a los pacientes para tratarlos con dolor agudo y con dolor crónico, ¿no? En general. Como les digo, el abordaje caudal en realidad es una de las técnicas más empleadas en cuanto al manejo y el control del dolor en un paciente con patología lumbar, con patología lumbosacra en general, ¿no? Vamos a ver en realidad que tiene una serie de indicaciones que son muy útiles, que usando actualmente un ecógrafo podemos resolver grandes tratamientos y grandes patologías de nuestros pacientes. Les traigo este artículo que en realidad es muy bueno, que es una revisión, una de las revisiones más grandes que he encontrado acerca de lo que es abordaje caudal y guiado por ecografía. En realidad son desde el 1966 hasta el 2011, en que nos mencionan una serie de bondades acerca de este tipo de abordaje. Como les decía, bueno, la conclusión en realidad de este ensayo que fue publicado en 2012, que en realidad estos son ensayos clínicos que tienen un gran nivel de evidencia, en que nos habla que ya sea la inyección de corticoides o sea la inyección de anestésicos locales a nivel caudal y guiados por ecografía, tiene una efectividad de hasta el 100%, ¿no? Entonces, esto es lo que actualmente se ha revalorizado con el advenimiento del ultrasonido. Como les decía, inicialmente este abordaje no es nuevo, fue descrito en 1901 y fue en 1940 que empieza a revalorizarse y a empezar a hacerse de forma más frecuente, sobre todo en las pacientes con gestantes para el manejo del trabajo de parto. Se dejó de hacer durante muchos años por la gran variante anatómica que actualmente existe, ¿no? Actualmente ya hay muchos trabajos que nos hablan de disección cadavérica, muchos trabajos en los que se han establecido resonancias magnéticas, y es lo que vamos a ver. En realidad, este es un abordaje que no es muy difícil de hacer. Con la ecografía, en realidad, todo se hace mucho más sencillo, pero el detalle sí hay que conocer mucho la anatomía y hay que ver las variantes anatómicas que actualmente existen. ¿Para qué? Para que este abordaje y este procedimiento, esta intervención que nosotros hacemos en nuestro paciente sea eficaz, sea segura y sea 100% efectiva. Bueno, en el 2003, en realidad, el doctor Cocle y colaboradores es que usa el ecógrafo y es donde este procedimiento gana una gran popularidad porque se hace, como les menciono, muy efectivo con el uso de la ecografía, ¿no? En realidad, lo que nosotros vamos a hacer es identificar el hiato sacro mediante las guías ecográficas. Si tenemos un ecógrafo de una buena visibilidad, de una alta resolución, es mucho mejor todavía. No necesitamos más que un traductor lineal para verlo. En realidad está descrito que en pacientes obesos se puede usar un traductor convexo, pero en realidad yo, bueno, lo he usado hasta pacientes con 120 kilos con traductor lineal y va muy bien, se ven muy bien todas las estructuras, ¿no? La tasa de éxito, como les digo, así sea en manos expertas, está escrito que este abordaje por reparos anatómicos tiene una tasa de efectividad de hasta el 75%. Si nosotros usamos nuestro conocimiento anatómico, nuestra experticia y usamos ecografía actualmente, esta efectividad llega al 100% en grandes trabajos y grandes revisiones. Acá les he traído los artículos para que ustedes lo puedan chequear y puedan ver. Inicialmente este abordaje caudal, como ustedes saben, fue todo ideado por reparos anatómicos, o descrito y realizado por reparos anatómicos,
Posteriormente fue realizado por fluoroscopía, donde el procedimiento también tenía una tasa de efectividad alta, pero ustedes saben todo lo que implica tener un equipo de fluoroscopio, no solamente es el equipo, los permisos, la logística, los costos, y no olvidemos de la radiación, ¿no? Entonces, al usar nosotros nuestra guía ecográfica, un equipo portátil llevado a la cama del paciente, donde no emite radiaciones y donde nos ofrece una gran seguridad, va bien. El único detalle de abordaje caudal es cuando nosotros queremos introducir o realizar o dejar un catéter a nivel de esa zona para extender y prolongar el bloqueo que nosotros realizamos. Es el detalle que la ecografía sí nos queda un poco corto y necesitamos usar fluoroscopía, hacer epidurogramas y chequear en eso, ¿no? Entonces eso sí tendríamos que hacer híbrido cuando tenemos que dejar un abordaje o tenemos que dejar un catéter, ¿no? A nivel de esa zona. Y en realidad esto es una descripción en realidad solo de la anatomía a nivel de, nosotros sabemos que en realidad después de la columna lumbar tenemos la columna sacra, la columna coccigia, y lo que vamos a ver en el hiato sacro es el defecto natural de la fusión entre S4 y S5, ¿no? Hay un defecto natural creado anatómicamente y eso nos da una gran bondades y grandes ventajas. Este es otro artículo muy interesante que nos habla en general de toda la anatomía, el hiato sacro. Nosotros, ¿qué debemos saber anatómicamente antes de realizar nuestros bloqueos? Y como les digo, para que esto sea eficaz, seguro y que pueda aumentar nuestra confianza y nuestra experticia, ¿no? En realidad, anatomía y ecografía van muy ligadas de la mano. Si nosotros decidimos hacer ecografía, si decidimos hacer intervencionismo, tenemos que tener muy claro nuestros reparos anatómicos. Es por eso que he puesto qué es de lo relevante de la anatomía que yo debo conocer cuando yo voy a decidir realizar un abordaje caudal. Lo primero que yo debo saber es que mi columna sacra está formada por 5 huesos, la columna coccigia por 3, y que en realidad lo que voy a observar a nivel de abordaje caudal es el hiato sacro, que en realidad, como les decía, es un defecto natural a nivel de S4 y S5. ¿No? Entonces, la columna lumbar a nivel de L5 y S1 están muy parecidas anatómicamente, y nosotros vamos a tener este reparo anatómico importante y debemos conocer también que el filo terminal y el saco terminal generalmente terminan a nivel de S2. ¿Esto por qué? Porque necesitamos evitar que cuando hagamos este tipo de abordajes, tener una de las complicaciones que son relativamente frecuentes, que son la punción a nivel del saco dural, ¿no? Y después podemos manejar el dolor, pero tenemos una punción inadvertida, entonces esto condiciona mayor patología en nuestro paciente. Hacia la parte anterior nosotros tenemos el ligamento sacrococcigio, y lo que debemos conocer, qué es lo que sucede en esta zona anatómica, es que uno pasa en las raíces sacras y las raíces coccigias, ¿no? Debemos conocer que a nivel de esta zona también hay vasos, está la arteria espinal y está el plexo sacrococcigio, el plexo venoso final. Esto es importante saberlo sobre todo en los extremos de la vida, ¿no? En los pacientes, en los pediátricos y sobre todo en los pacientes ancianos. En los pacientes ancianos el plexo venoso está muy extendido y es por eso que en ellos es de vital importancia, en los pacientes geriátricos mayores de 60 años, es de vital importancia utilizar sí o sí guía ecográfica. No es suficiente con los reparos anatómicos. Y lo que también nosotros debemos conocer es que a nivel de esta zona, bueno, en general no está, pero puede llegar al filo terminal, ¿no? Nosotros debemos evitar punción a nivel del filo terminal y la idea es que nosotros administremos a nivel de esta zona una mezcla entre anestésico local y corticoides. El uso de corticoides es uno, ya también hay grandes revisiones acerca de eso, pero sí hay un buen soporte que nos evidencia y nos dice que en cuanto al uso de corticoides, podemos utilizar corticoides de depósito como la triancinolona, ¿no? Y utilizar también corticoides como la dexametasona no particulados. En realidad hay mucha evidencia del uso de corticoides que maneja el dolor a nivel de esta zona y que van bien, ¿no? El hiato sacro. Entonces, ¿qué es lo relevante que nosotros también debemos conocer? Nosotros sabemos y hemos revisado desde la época de pregrado, desde la época de que, bueno, hacemos la residencia en anestesia, en general, ¿no? Cuando estamos haciendo la especialidad,
que este abordaje se puede hacer fácilmente por reparos anatómicos palpando los cornetes sacros. Pero un detalle acá, los cornetes sacros tienen una gran variabilidad anatómica y es ahí que nuevamente cobra importancia el uso de la ecografía, ¿no? Entonces, lo que se ha visto en grandes trabajos y artículos es que en general los cornetes sacros son palpables generalmente cuando tienen una medida de 3 milímetros. Y hay investigadores como Seguchi y colaboradores que encontraron que solo el 19% era palpable bilateralmente y solo el 25% era palpable unilateralmente. Es decir, que tenemos casi un 80% de cornetes sacros que no son palpables. Si nuestro primer reparo anatómico es la palpabilidad de los cornetes sacros y al no palparlos, entonces no tenemos a veces un fundamento como para guiarnos para hacer los reparos anatómicos, ¿no? Entonces, ese es un punto. ¿No? Otro punto que hay otro investigador, Agarwal, y colaboradores igual, que nos dice que el 55% fue bilateralmente palpable y el 24% unilateralmente palpable. Con esto nos hablan que en realidad casi la mitad de los cornetes sacros que nosotros palpamos, o sea, hay un porcentaje del 50-80% en general en varios trabajos en que nosotros sí podemos palpar los cornetes sacros. Entonces, cuando no los podemos palpar, ahí viene el problema. Entonces, nuestros reparos anatómicos no van, ¿no? Otro detalle importante en cuanto a la anatomía relevante es que nosotros a nivel de esta zona del hiato sacro debemos conocer que esta distancia pequeñita se denomina el ápex del hiato sacro. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque ese ápex del diámetro del hiato sacro tiene una medida. Esa medida que se ha establecido ecográficamente y que generalmente en algunos pacientes está fusionada. Es un porcentaje muy bajo, pero sí está fusionada. Y es decir, esta medida mide milímetros, mide de 4.6 en grandes estudios, más o menos 2 milímetros, es decir, estamos hablando entre 4 a 5 milímetros. Es decir, cuando tenemos agujas grandes, como por ejemplo la TOWI, que en algunos casos está descrito hacerlo con TOWI, no es lo conveniente. Yo generalmente cuando decido hacer este tipo de abordaje, lo hago con aguja espinal, la número 22, más pequeñitas, o con, si no, aguja número 23, ¿no? En pacientes delgados. El hiato sacro, como les decía, a nivel de esta zona del lápiz, que es de vital importancia conocer estos diámetros. En algunos casos se ha visto que cuando este diámetro es menor de 3.7 mililitros, en algunos trabajos han mencionado que ya hay dificultad en colocar la aguja a nivel de esta zona. Y sobre todo cuando el espacio es tan pequeñito como 1.6 mililitros, se vuelve mucho más dificultoso a pesar del uso ecográfico, ¿no? Y como les decía, hay una incidencia del 2 al 3% en que este espacio está totalmente cerrado. Es decir, este ápex del hiato sacro va a tender a disminuir también con la edad. Es decir, en pacientes geriátricos o mayores de 65 años, nosotros vamos a tener cada vez un ápex del hiato sacro más pequeño y eso va a hacer nuestro trabajo un poco más dificultoso en la población geriátrica. Otro detalle que debemos conocer para evitar complicaciones posteriores después de este tipo de abordaje es a qué nivel se encuentra el saco dural. En realidad estos son de revisiones anatómicas que les puedo mostrar. En realidad el saco dural se extiende en general hasta S2, que es lo que debemos saber, hasta al nivel sacra S2. ¿Y esto por qué? Porque cuando entramos a nivel del lápiz del hiato sacro, existe una distancia también que debemos conocerla y es importante no llegar a perforar el saco dural para no tener luego problemas posteriores, ¿no? Eso en población geriátrica a veces no lo vemos mucho, pero sí cobra vital importancia en población adulta joven, menor de 40 años, ¿no? Entonces nosotros hacemos una punción dural y este paciente tiene un dolor asociado, que es ya la cefalea por función dural, ¿no? El otro detalle anatómico importante es la distancia que hay entre el ápex del hiato sacro y el espacio dural, y esto ha variado en realidad de acuerdo al fenotipo de cada cultura. Es decir, en realidad no tenemos trabajos en el Perú realizados de la distancia exacta a la que debemos saber, pero sí hay trabajos en India, en Turquía, en Gran Bretaña y en general nos hablan que la India, que es una población muy parecida a la nuestra, nos hablan que esta distancia entre el ápex del hiato sacro y el saco dural varía entre 3 a 4 milímetros, es decir, es una distancia también muy pequeñita y muy corta. En el trabajo de resonancia magnética en Gran Bretaña nos hablan de una distancia que varía entre 6 a 7 milímetros, es decir,
¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con la talla del paciente, ¿no? Nosotros con la etnia, sino con la talla, y generalmente nosotros tenemos que tener una talla corta comparado con la europea, ¿no? En Turquía nos hablan que una distancia de entre 4 y a 5 milímetros. Entonces, esta anatomía y estos pequeños reparos anatómicos que he traído un resumen, es importante que nosotros lo conozcamos al momento de hacer este abordaje caudal, ¿no? Y otro detalle importante es todas las variaciones que nosotros podemos observar, son variaciones anatómicas, y esto gracias a la disección de cadáveres, que actualmente es muy bueno para la docencia. En realidad, si hacemos disección cadavérica, está comprobado que cada vez estamos aprendiendo más de anatomía, y eso que la anatomía está escrita pues hace 300 años, se está revalorizando todo con el uso de la ecografía en realidad. Nosotros podemos observar grandes variaciones anatómicas. Por ejemplo, en el esquema A tenemos un hiato sacro en forma de U invertida. En el esquema B tenemos un hiato sacro en forma de B invertida. A nivel de la zona de C, tenemos en realidad uno irregular. Al nivel del esquema D tenemos una M, una forma de M, hiato sacro. Acá tenemos una espina bífida descrita, y acá tenemos una descrita como una forma de pesas, ¿no? La expresión norteamericana y nos habla de toda esta variabilidad anatómica que es importante que nosotros debemos conocerla. Entonces, ¿en qué casos está indicado hacer un abordaje caudal? En realidad, el abordaje caudal va a ayudar en general en muchas patologías a nivel del dolor lumbar. Una de las principales es el dolor radicular, la otra es la estenosis espinal, el dolor discogénico o de una vértebra, es decir, sabemos que cuando tenemos una patología a nivel de una vértebra, hay casos en que se hace vertebroplastía, pero antes de llegar a la vertebroplastía, una de las alternativas es que podemos hacer un procedimiento caudal a nuestro paciente y aliviar el dolor, ¿no? Entonces ya hay trabajos, también hay evidencia que nos dicen que este tiempo, en cuanto nosotros podemos manejar el dolor, puede variar incluso hasta 6 semanas, ¿no? Cuando tenemos un caso de dolor agudo. Tenemos también problemas de espalda fallida, pacientes que han sido intervenidos múltiples veces, por ejemplo, pacientes post-laminectomías, síndrome de dolor lumbar post-cirugía, ¿no? Dolor crónico de espalda baja y hernias, patologías de hernias discal. En realidad, las indicaciones para hacer un abordaje caudal, como ustedes pueden observar, en realidad son muchas. Es por eso que este abordaje es uno de los, yo creo que es uno de los más, y está escrito, es uno de los más utilizados, como les decía, en cuanto a patología de columna lumbar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, que manejamos dolor, sepamos el procedimiento, sepamos las indicaciones, y también sepamos las complicaciones, porque sí existen complicaciones, aunque son menos y pocas descritas, gracias al uso de la ecografía, pero todo este background de conocimiento es importante que lo sepamos, y en el bien de nuestro paciente, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la exploración para hacer el abordaje caudal? Como les digo, en realidad no es muy sencillo, lo vamos a explicar en un taller en vivo para verlo mucho mejor, porque obviamente todo esta ecografía y todo no es igual que uno lo escriba. Cuando lo ve en un taller en vivo es totalmente diferente, pero en realidad lo ideal es utilizar una sonda de traductor lineal de alta resolución. Como les mencionaba antes, es un ecógrafo que nos brinda una resolución buena y nítida, excelente. Inicialmente vamos a hacer un escaneo en transversal. Inicialmente vamos a verlo a nivel de S1 y vamos a bajar hacia la zona interglútea y vamos a reconocer unas estructuras sonoanatómicamente que vamos a ver en estas gráficas. Una vez que nosotros lleguemos al área sonoanatómica, entonces vamos a hacer un giro de 90 grados del transductor para nosotros en plano poder hacer el abordaje, ¿no? En realidad, se puede hacer fuera de plano, sí, pero es mucho mejor y más seguro hacerlo en plano. O sea, podemos ver incluso con el ecógrafo Doppler, podemos ver si exactamente estamos en un pleso venoso o no, y podemos observar si la regurgitación de la mezcla anestésico local que colocamos está justo en el lugar donde debemos colocarlo, ¿no? Entonces, esto es una sola anatomía de cómo nosotros debemos observar los componentes a nivel de hiato sacro, colocando el traductor en forma perpendicular a la línea media. Y nosotros lo primero que tenemos que reconocer cuando hacemos los reparos anatómicos, bueno, lo primero que tenemos que reconocer es eso cuando hacemos con ecografía, los cornetes sacros. Y los cornetes sacros en realidad van a observarse como unas estructuras hipercoicas,
como dos ojitos, en algunos casos mencionan como los ojitos de sapo, de rana, bueno, cornetes sacros. Vamos a identificar una línea también hipercoica, que es la membrana sacrococcígea, ¿no? El ligamento sacrococcígeo, que es una línea hipercoica muy marcada, a diferencia de la parte posterior del sacro, ¿no? Que también es una línea hipercoica, acá por la sombra y por la toma de la foto no se ve tan claro, pero en realidad, ¿qué nos va a diferenciar del ligamento sacrococcígeo en la pared posterior del sacro? Es que a nivel de esta zona, como sabemos, hace un refuerzo acústico porque es hueso y hay una sombra acústica. Entonces nosotros tenemos esta zona anatomía con el traductor lineal o de alta frecuencia en forma transversal a la línea media, digamos, a nivel de la línea interglútea un poquito más arriba podemos tener esta zona, ¿no? Desde arriba hacia abajo, hacia la parte externa, hacia la parte interna, pero lo importante es reconocer esta estructura, ¿no? Una vez que nosotros reconocemos esta estructura, reconocemos el hiato sacro, que es esta línea hipocogénica que podemos ver entre el ligamento sacrococcígeo y la pared posterior del sacro. Este es el hiato sacro y es aquí donde debemos nosotros administrar nuestros fármacos, nuestro anestésico local con la fórmula que nosotros hemos decidido realizar para nuestro paciente en el volumen también adecuado para el paciente, ¿no? El volumen de anestésico local. Entonces, la técnica de punción, como yo les digo y les menciono, es mucho mejor y más seguro hacerlo en plano. Nuestra idea es que el anestésico local llegue a nivel de hiato sacro cuando nosotros giramos el traductor en ángulo de 90 grados, ¿no? Que es esta imagen. Acá tengo otra foto que es mucho mejor. En realidad, una vez que he colocado el traductor en transversal, voy a hacer el giro hacia 90 grados, ¿no? Colocarlo en paralelo hacia la línea media. Y entonces este es el giro que estamos viendo, el traductor lineal, ¿no? Estamos girando, estos son todavía los cornetes sacros, estamos girando el traductor, ¿no? El traductor está de esta forma y lo estamos girando en 90 grados, ¿no? Y esto es lo que al final nos queda una vez que tenemos el traductor en 90 grados. Y acá vamos a identificar nuevamente estructuras, y lo importante es que esta estructura hipercoica que siempre se mantiene arriba es la membrana ligamento sacrococcígeo. Este es el espacio del hiato sacro y es ahí en plano donde debe entrar nuestra aguja de bloqueo, ¿no? Nuestra aguja. Generalmente puede ser una hoja de bloqueo corta de 5 mililitros, puede ser una hoja espinal de 22G, puede ser una hojita 23, en realidad. Generalmente son hojas pequeñas las que se emplea. Yo personalmente, de forma particular, no empleo la tóbico porque, como les digo, este espacio que tenemos es un espacio muy pequeñito y reducido. A veces la TOWI pues, nos queda justo y sobre todo cuando vemos pacientes ancianos, ¿no? Y lo importante, una vez que lleguemos a esta zona, es tener Doppler, ¿no? Esa es la importancia también que nuestro ecógrafo tenga Doppler. Hacemos Doppler para ver que no haya regurgitación o no estemos en un plexo venoso y también reconocer el saco dural, no pasarse y más allá del saco dural. Eso es de vital importancia, ¿no? El saco dural no debemos seguir. Entonces el anestésico local se va a depositar en esta zona con un abordaje en plano, ¿no? ¿Cuánto colocar de anestésico local? Eso va a depender de la patología del paciente, de la talla del paciente, de la edad del paciente. O sea, no es una cantidad única de volumen de anestésico local y formulaciones o de farmacología que se administra. Eso va a depender mucho de varios factores. Y podemos colocar desde 8 mililitros en total hasta un volumen de 20 mililitros, pero generalmente son volúmenes grandes que se colocan, ¿no? Y esto es para asegurar la analgesia adecuada y sobre todo la prolongación en el tiempo de la analgesia, ¿no? Entonces, la eficacia y seguridad de hacer un abordaje caudal nos ayuda mucho en la guía ecográfica. Como les digo, reduce la inyección intravascular casi al 100%. Tenemos una precisión y una eficacia del 100% de efecto en trabajos de revisiones sistémicas. Tenemos menos pinchazos de la aguja, ¿no? Menos, por esta gran variabilidad anatómica que hay. Acuérdense que en muchos de nuestros pacientes no vamos a poder palpar los hiatos sacros. El índice de obesidad, por ejemplo, otra de las cosas importantes, ha aumentado mucho y eso es a nivel mundial. Acá en Perú tenemos pacientes que llegan 100, 120 kilos, entonces hacer una palpación por reparos anatómicos se nos hace muy complicado. Entonces ahí es lo que nos ayuda la guía ecográfica, ¿no? Es un procedimiento relativamente sencillo, conociendo todos los reparos anatómicos, y lo bueno que no hay radiación, excepto, bueno, como les digo, cuando se hace epidurograma, cuando se coloca contraste en la zona, cuando hago fluoroscopía, y eso es cuando yo quiero dejar un catéter. Es decir, ¿yo puedo dejar un catéter en el espacio caudal? Sí, sí, definitivamente sí, y todo, como les digo, va a depender
de qué patología tiene mi paciente. Sobre todo funciona mucho el catéter para espaldas fallidas, para síndromes post-laminectomía, para pacientes que están con dolor crónico pero severo y constante, ¿no? Entonces yo necesito una prolongación de la analgesia y coloco catéter a nivel del abordaje caudal. Entonces hay unas cosas importantes antes que no debemos olvidarnos. Es uno, bueno, siempre en todo procedimiento en general, ¿no? De regional, de caudal y procedimientos, tenemos que hacer la antisepsia adecuada, pero si decidimos utilizar clorexidina, tenemos que barrer la clorexidina. ¿Por qué? Porque la clorexidina dentro del espacio caudal, así sea una pequeña cantidad milimétrica, está descrito que puede producir aracnoiditis, ¿no? Entonces hay que evitar la clorexidina que entre a nivel de esta zona. Y como les digo, una vez cuando uno entra con la aguja, a veces pasa el ligamento sacrococcigio, se siente a veces un poco, no necesariamente en todos, pero se siente mucho en la población geriátrica, en los jóvenes, en la patología jóvenes casi no hay mucho de eso, pero sí se siente, y entonces eso también nos da una seguridad de que hemos atravesado el ligamento sacrococcigio y estamos en el espacio, en el área del hiato sacro, ¿no? Entonces, otro asunto importante es ver la punta de la aguja. Eso es clave en todo procedimiento que se hace con ecografía. Nosotros no debemos avanzar más allá si es que no vemos la punta de la aguja, ¿no? Acuérdense que esa distancia entre el ápice del hiato sacro y el saco dural es una distancia milimétrica, pequeñita, entonces debemos evitar eso. Hay que contemplar, bueno, todas las variantes anatómicas que ya mencionamos y el uso de Doppler. Acá sí es importante utilizar Doppler para observar el reflujo al momento de inyectar. Es más, o sea, yo cargo en una jeringa de 20 mililitros el preparado que yo voy a administrar al paciente, y antes de eso tengo una jeringuita de 5, de 10, donde solo pongo cloruro, solución salina. ¿Y esto por qué? Porque una vez que está en el espacio, coloco un centímetro nomás de solución salina, hago Doppler, y esto para observar el reflujo, ¿no? Y darme el margen de seguridad de que no estoy en un plexo venoso. Después de eso retiro y coloco ya la fórmula, le digo fórmula porque es muy variable, y esto va a ser, depende de si nuestra patología es para manejo de dolor agudo o dolor crónico, para hasta cuándo yo quiero extender la analgesia en mi paciente, ¿no? Entonces, actualmente yo utilizo anestésico local, corticoides particulados en manejo de dolor crónico. Estoy utilizando dexmedetomidina, que me va muy bien junto a esta formulación. Y hay trabajos, incluso son ensayos clínicos, pero todavía no son revisiones sistémicas, que se puede utilizar otros fármacos coadyuvantes a nivel de esta zona, y todo con el objetivo de prolongar la analgesia en mi paciente, ¿no? Entonces, acá yo le quiero mencionar primero algo, abordaje caudal. Yo trabajo en realidad en una unidad, trabajo en una unidad de dolor crónico en forma privada, y en la parte de dolor agudo. Trabajo mucho con los pacientes posoperados, y por ejemplo, en el caso de estos pacientes posoperados de laminectomías, que son laminectomías, son cirugías instrumentadas con un alto score de dolor en el posoperatorio. Entonces, ya saben que una de las bases actualmente del manejo del dolor agudo dentro del cuadro de analgesia multimodal es hacer abordajes o procedimientos. Entonces, yo hago mucho abordaje caudal en poslaminectomías instrumentadas para manejo del dolor agudo, ¿no? Y esto también con el objetivo de evitar el dolor crónico postoperatorio. En este tipo de cirugías que son cruentas, que son largas, se ha visto que hay una incidencia de 30 a 40% del dolor crónico postoperatorio, y después van los pacientes a síndromes postlaminectomías, etc. Entonces, para evitar eso, pongo todo el énfasis en tener una analgesia adecuada durante el perioperatorio, ¿no? No solo es durante el postoperatorio, el perioperatorio, el intraoperatorio, y en el postoperatorio hago un abordaje caudal, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en este caso era una paciente que tenía, especialmente se hizo énfasis en ella porque era una paciente que, aparte de ser operada, una laminectomía instrumentada, que son cirugías generalmente largas, que ya de por sí ya tenía score para probablemente hacer dolor crónico postoperatorio. Acuérdense que las cirugías que se prolongan más de 3 horas ya tienen como un check, un score para ser un probable paciente con dolor crónico postoperatorio, ¿no? Otra de las causas es que esta paciente tiene antecedente de fibromialgia. La fibromialgia es ya una entidad conocida que en general causa un dolor
nociplástico, que hay una sensibilización en toda la paciente y es un poco difícil abordar ese tipo de pacientes, sobre todo en cirugías grandes en el postoperatorio, ¿no? A esta paciente en realidad la manejamos así, el volumen total que se le administró en abordaje caudal acá fue de 20 mililitros, y puse una combinación de bupi al 0,25%, dexametasona y desmetomidina, ¿no? Dexmetomidina en ella generalmente pongo 0,10, 0,12 microgramos por kilo, que equivale más o menos a 8 o 10 microgramos de dexmetomidina. Son cantidades muy pequeñas, pero que va muy bien. En el postoperatorio la seguimos y esta paciente estuvo con paracetamol horario endovenoso cada 8 horas y petina 30 miligramos de rescate. En realidad el rescate no lo utilizó hasta el día y medio que ya estaba ya deambulando, pero fueron rescates ocasionales de petidina, ¿no? En general fue muy bien. Imagínense, hacemos un abordaje caudal en el postoperatorio para ese tipo de cirugías con paracetamol endovenoso y con todo el antecedente, la paciente va muy bien, ¿no? Entonces acá vamos a observar en esta imagen los cornetes, los sacros, la membrana sacrococcígea. Acá sí observamos bien la pared posterior del sacro y esta pequeña imagen es el hiato sacro, ¿no? Acá estamos ya con el traductor en paralelo al eje de la columna y estamos a punto, ya tenemos acá nuestro material para hacer el abordaje en plano, ¿no? Que es lo que yo recomiendo. Que en general la literatura lo recomienda, ¿no? No solo yo. Y donde van bien, ¿no? El detalle es que es en realidad todo el énfasis de este manejo del dolor crónico. El paciente con dolor crónico es un paciente totalmente distinto a un paciente con manejo del dolor agudo. ¿En qué es distinto? Distinto en todo, el paciente con dolor crónico existe una sensibilización central. El paciente con dolor crónico tiene una serie de neurotransmisores liberados, una serie de patología de fondo, tiene un estado emocional totalmente diferente. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, en este paciente, que fue uno de los que yo vi, que este paciente era un señor con un dolor lumbar severo, ingresó por la emergencia con una lumbalgia de un EVA de 8 a 10. En la resonancia nos informan que hay deshidratación a nivel de las vértebras, pero también nos informa que hay una alteración muy marcada a nivel vertebral, ¿no? Y esto generalmente corresponde a IL-5. Este paciente obeso, inundarlo de analgésicos opioides, pues ya no era la alternativa, ¿no? En él se hizo un abordaje caudal y el paciente fue bien, fue bien, pero al paciente con dolor crónico no es suficiente hacer intervencionismo, hay que utilizar y hay que hacer desensibilización central. Y esto solo lo he dejado como, digamos, como una palabra compuesta, pero en realidad desensibilización central en el paciente con dolor crónico involucra una serie de abordajes. Al paciente dar inmunomoduladores, al paciente hay que hacer terapia, hay terapia cognitiva, terapia psicológica, al paciente con problemas de dolor crónico y sobre todo los problemas lumbares están asociados a muchos cuadros de depresión o de ansiedad, ¿no? Entonces, manejarlos en ellos siempre es un reto para todos los especialistas que hacemos dolor. Bueno, en este caso, este paciente, yo puse, en general, para pacientes con dolor crónico, pongo una combinación de levobupivacaína al 0,125%, triancinolona, corticoide particulado, 40 miligramos, desmetomidina, que para mí es una maravilla, pero la desmetomidina hay que ver que es un alfa-agonista, es decir, que mientras más dosis yo coloca, tengo mayor prolongación del efecto deseado. Entonces aquí potencio, cuando tengo paciente con patología crónica, potencio el uso de desmetomidina, doy un poquito más, que es casi el doble a 0,25 microgramos por kilo, que es más o menos equivalente a entre 15 a 20 microgramos de desmetomidina, el doble de lo que coloco en dolor agudo y sumado a inmunomoduladores, ¿no? Entonces, estos pacientes van bien. ¿Cuánto tiempo están sin dolor? Podemos tenerlos, la variable, podemos tenerlo desde una semana hasta 6 meses. Y esto va a depender de una serie de cuadros de factores del paciente. Pero sí hay que citarlos, hay que verlos al control al mes, ¿no? Hay un detalle importante que quiero mencionar, que actualmente hay mucha evidencia acerca de la lidocaína, como lidocaína, que es anestésico local, como evitar la recidiva en cuanto a los cánceres metastásicos. Y esto sobre todo se ha dado para colon,
para mama y para próstata. Y actualmente hay pacientes que no tienen antecedentes oncológicos, utilizar levobupi, ¿no? Pero en pacientes que hay un antecedente de cáncer, es mejor utilizar lidocaína, ¿no? Hay una evidencia actual que nos habla del gran uso de la lidocaína. Lidocaína tiene un efecto no solo analgésico, antiinflamatorio, antiarrítmico, antiagregante plaquetario. Se está revalorizando actualmente el uso de lidocaína, no solamente como procedimiento intervencionista, sino también como endovenoso. Se está utilizando mucho lidocaína endovenoso. Esto es para manejo del dolor y esto es dentro del cuadro de analgesia multimodal y también va para el cuadro de sensibilización central. O sea, todo nuestro conocimiento, toda nuestra experticia, tenemos que sumarlo mucho a nuestro paciente con patología de dolor crónico, ¿no? Porque siempre manejarlos a ellos es un reto para todos, ¿no? ¿Cuánto de volumen colocar? En este caso, este paciente, le coloqué de volumen 14, 15 mililitros, ¿no? Cuando tengo pacientes muy geriátricos o de talla corta, sí he llegado a utilizar menor volumen de la combinación hasta 8 mililitros, ¿no? Para que van bien porque a veces puede tener efectos alfa-agonistas, el paciente puede tener una bajada de frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces hay que evitar siempre las complicaciones y estar siempre en nuestras medidas con nuestros márgenes de seguridad adecuados. Solo para darles un detalle acerca del paciente con dolor crónico, en realidad cuando nosotros vemos patologías de la columna lumbar, muchas veces los pacientes nos refieren que tienen dolores tan intensos como este cuadro, ¿no? Pero hay que pensar también que a veces estos dolores no solamente son originarios por la patología lumbar, ¿no? A veces también tienen dolores en el alma o en el corazón y es ahí que nosotros como especialistas tenemos que tratar de ayudar en todo nuestro paciente. Vamos a hacer ahora un taller práctico acerca de cómo encontrar un abordaje caudal. En primer lugar, hacemos ahí nuestro paciente, tiene que estar en el decúbito dorsal perdón, en el decúbito prono. Está descrito como la posición de Kraske, ¿no? El paciente relajado con las piernas abiertas. Para tener un mejor abordaje a nivel de esa zona, nosotros hemos colocado una almohadita debajo del paciente. Ahora, si el paciente no puede colocarse en esta posición por el dolor tan intenso a nivel de la zona lumbar o en general de la patología de la columna que el paciente presente, hay que hacerlo de cúbito lateral, ¿no? Pero en realidad de cúbito lateral siempre es un poquito más dificultoso. Lo que yo sugiero y lo que yo hago cuando el paciente está con dolor lumbar severo es coloco una vía endovenosa y pongo un analgésico de acción rápida como fentanilo, ¿no? Al menos que a dosis bajas, sí, obviamente, para que me tolere al menos la posición y pueda yo realizar el escaneo y adecuadamente el abordaje. Entonces, una vez que el paciente está en posición de Kraske o boca abajo, nosotros utilizamos el traductor lineal. Y una vez que utilizamos el traductor lineal, yo siempre trato de verificar cuál es nuestra orientación, cuál es la parte externa, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante para nosotros que hacemos intervencionismo, vamos a orientarnos mejor y por ahí es donde va a entrar la aguja de bloqueo. Entonces, esto es una imagen espejo, toco un poquito acá, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer un escaneo. Estamos a una profundidad de 4 centímetros, que estamos bien, porque generalmente es de 3 a 5 centímetros la profundidad. Y vamos a ir a un escaneo hacia caudal, ¿no? Hacia caudal al nivel de la línea media. Para tratar de identificar, como les decía, la primera imagen que nosotros estamos observando. La primera imagen que vemos en las láminas, ¿no? Que son los cornetes sacros y todo para identificar el hiato sacro en forma adecuada. Entonces, qué bonita imagen, ¿no? Y acá la tenemos. Estamos casi llegando a la línea interglútea. Como ustedes ven, yo antes no he tocado anatomía, no he palpado los reparos anatómicos, que inicialmente son acuérdense de los cornetes sacros. No los he tocado, no los he palpado, de frente he colocado el traductor y nosotros podemos tener esta imagen, que es una imagen muy linda. Voy a congelar la imagen y vamos a... Ajá.
Vamos a describirla. Y acá estamos viendo desde el cursor desde arriba hacia abajo. Acá está, perfecto. Este es piel, tejido, este es piel en todo nuestro paciente. Una piel gruesa. El paciente es un adulto, 55 años aproximadamente, varón, tejido celular subcutáneo, ¿no? Y tejido celular subcutáneo, y si vamos bajando, acá es la imagen que nosotros queremos encontrar y la que nos interesa. Acá exactamente vemos los cornetes sacros, miren la imagen, la sombra acústica que hace, cornete derecho y izquierdo, voy a que son simétricos, porque en algunos casos vemos tan variabilidad anatómica que en algunos pacientes solamente observamos un cornete sacro y el otro no se llega a ver, así utilicemos ecografía. Con eso se tiene que trabajar, ¿no? Entonces vemos la membrana sacrocoxigia, que es una membrana hipercoica, vemos en la parte posterior del sacro, que atrás hace la sombra acústica, y este espacio, este es el espacio del hiato sacro, ¿no? Ahí es donde nosotros debemos llegar. En algunos, mucha literatura recomienda que hagamos la punción de la aguja y de ahí voltear el traductor. Para lo que yo hago y por una forma práctica es que una vez que estoy ahí, coloco la aguja una vez que ya estoy en plano. Es mejor porque si no se me mueve mucho la imagen y me demora más el procedimiento. Es decir, estamos en esta zona, vamos a deslizar y vamos a voltear el traductor dándole un giro de 90 grados paralelo a la línea media, ¿no? Con nuestra punta o donde va a entrar la aguja de bloqueo hacia abajo, porque es por ahí donde va a entrar nuestra aguja. Por eso que esa zona tiene que estar bien, bien con asepsia y antisepsia adecuada, ¿no? Entonces vamos a otra vez tener la imagen, tenemos el hiato sacro, no, tenemos los cornetes, el hiato sacro, y vamos a girar en forma de 90 grados. Por favor, ahí la congelamos. Si hemos seguido esta imagen, el hiato sacro está acá encima de la parte posterior del sacro. Entonces, este espacio pequeñito, este cursor aquí está. Esto es el hiato sacro, ¿no? En él vemos que es un hiato sacro desde desde el ápex hasta el saco dural que lo vemos, es una distancia relativamente grande. Entonces, esto nos da un mayor margen de seguridad. No, porque en otras a veces es mucho más pequeñito. Entonces, una vez que tenemos en plano, ahí es donde entramos con la aguja de bloqueo. Es un poquito, para que nos dé un poquito más de seguridad, escaneamos un poquito más ese craneal para que nos dé tiempo para la punción, ¿no? Y acá, ¿no? Entonces, sí. En él, por la anatomía, está muy cerca, estoy casi en el límite glútea. Entonces, vamos a hacer nuevamente el escaneo. Vamos a ir, tenemos la imagen acá, estoy con el traductor transversal. Y vamos a girar en 90 grados, justo ahí en esa zona. Y ahí está, voy a congelar esta imagen que está linda. Y ahí está, quiero explicarles acá, que acá está, ¿no? Este es el hiato sacro, que hemos hecho la validación del traductor en 90 grados, ¿no? Este ve un poquito mejor, ¿no? Y acá a nivel de esta zona va a estar el sacrodural, acuérdense que el sacrodural está hasta S2 generalmente, ¿no? Entonces hay que evitar llegar hasta ahí. Y entonces con la aguja en plano, aquí con la aguja aquí en realidad este hiato sacro es grande en realidad nuestro paciente. Aquí sí tranquilamente entra una aguja Towi. Hay otros que esto es muy, muy pequeñito, milimétrico, entonces sí se nos hace muy dificultoso, pero igual una aguja delgadita entra, ¿no? Entonces aquí tranquilamente entra una aguja Towi, entra por el ápex y va todo. Y una vez que estamos en esta zona, como les digo, aquí, una vez que entramos con la aguja, inyecto 1 mililitro de solución fisiológica y hago Doppler color, ¿no? Doppler color para ver si hay vasos o no hay vasos, y si no hay retorno venoso. Y una vez que tengo esa seguridad, entonces ya administro el volumen de anestésico local adecuado, ¿no? Esta imagen está linda, ¿no? Es ahí donde nosotros debemos llegar. En realidad no es muy complicado, en realidad mientras más una anatomía, mientras más pacientes tengamos, en realidad por nosotros es mucho mejor, vemos mucho más variabilidad. Yo tenía una imagen de un paciente en que solo se veía un cuerno, entonces buscaba y buscaba, demoré en la ecografía,
y al final solo tenía uno, ¿no? Y sí se le veía bien el hiato sacro y todo, pero no, toda la habilidad anatómica que hemos visto es totalmente cierto, ¿no? Entonces, la ecografía nos ayuda y nos da todos estos criterios para hacer nuestro procedimiento sea seguro, sea bueno, eficaz para nosotros, el paciente y para todos, ¿no? ¿Se puede colocar catéter de infusión en el espacio caudal? Sí, con respecto a la colocación de catéter a nivel caudal, ya lo mencionamos, en realidad sí se puede, y sí se puede, sí se debe, y en algunos casos el paciente lo necesita colocar catéteres a nivel de caudal, ¿no? Para esto sí, la ecografía nos queda corta, no es suficiente, necesitamos verificar dónde queda la punta del catéter y eso lo hacemos con solución con contraste, lo hacemos con fluoroscopía, hacemos epidurogramas, para verificar sobre todo dónde queda la punta del catéter y dejar ahí nuestro catéter, ¿no? Y el paciente, como les digo, depende mucho de la patología, ¿no? Pero sí, sí se debe y sí podemos dejar catéter a nivel caudal, ¿no? Nos consultan, ¿es necesario dejar al paciente en esta posición luego de realizado el procedimiento por algún tiempo? Ya, les cuento, mire, yo generalmente estos pacientes hago mucho en la parte privada. En la parte privada los pacientes les hago, antes de eso los examino, los veo. Les voy a contar por una anécdota de un caso muy pequeñito para generar un ejemplo. Tenía una paciente, una señora de 81 años, que ingresó con mucho dolor a la consulta. Tanto era el dolor que ni podía caminar adecuadamente. No podía flexionar el cuerpo hacia adelante, no podía lateralizar las piernas. Había mucho dolor, incluso decía que hasta cuando estaba parada había dolor. Ella tenía antecedente, tenía una vida casi normal. Dice que hace un año antes de que ingresara a la consulta se cayó a nivel del piso y después de eso empezó a tener dolor. Trajo una resonancia donde se vio una alteración a nivel de la zona de una vértebra, ¿no? A nivel vertebral. Cuando ella tuvo ese accidente, le plantearon hacer verteplastía, pero como ella dijo, no, es una cirugía, lo dejó ahí. Y quedó con un dolor crónico y constante que fue agudizándose y fue aumentando cada vez más. Esta paciente le hizo un abordaje caudal. Por la edad, a ella solo le puse 8 mililitros de la formulación y la paciente inmediatamente después del procedimiento estuvo sin dolor. No fue uno de los casos en realidad que se los menciono porque es uno de los que más representativos creo fue. En realidad no es necesario dejar a la paciente mucho tiempo ahí. Lo que sí hay que estar monitorizada, hay que monitorizar frecuencia cardíaca, presión, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que pueden haber casos en que nuestra paciente puede hacer una disminución de la frecuencia cardíaca, alteración de la presión, que son los muy pocos, pero sí es importante tenerla monitorizada, ¿no? No necesario que se quede permanente en esa posición, como le digo, a esa paciente que le hice, inmediatamente se levantó, o sea, pudo lateralizarse, o sea, estaba muy agradecida porque ya no tenía el dolor tan severo como, no baja el dolor a EVA 0, definitivamente, pero sí de un dolor incapacitante hace que pueda ir a hacer sus actividades cotidianas, ¿no? Gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Hay estudios en población peruana sobre las variantes anatómicas del hiato sacro? Estaba haciendo una revisión bibliográfica y no he encontrado estudios. Lo que sí, eso sería un reto en realidad para todos los que hacemos dolor, ver cómo va nuestra población anatómicamente y con el uso de ecografía, ¿no? Si encontramos las mismas variantes que hemos en la población de India, ¿no? Lo que pasa que, ¿por qué comparamos mucho con la población a nivel India? Se ha comparado mucho a raíz del coronavirus. En realidad, todo lo que saben que India fue uno de los países también tan afectados como nosotros por el COVID, y todo lo que es la vida media, la tasa, el inicio de paciente y población mundial, la compararon mucho con nuestra población, ¿no? Entonces se extrapola mucho esa población a la nuestra. Pero en realidad no he encontrado trabajos acerca de población peruana y todas estas variantes anatómicas que están descritas en otros países, ¿no? ¿Qué hay respecto, nos preguntan por acá, al uso de neostigmina en el manejo del dolor crónico por vía caudal? Ya, esa es una excelente pregunta porque en realidad el uso de coadyuvantes al anestésico local están descritos muchos y varios. Y uno de los que actualmente aparentemente hay buenas revisiones es el uso de neostigmina. Se promueve que colocar de 0,5 miligramos a 1 miligramo de neostigmina prolonga el efecto analgésico que se quiere en nuestro paciente cuando se administra este abordaje caudal.
Solo para comentarles que mucho más evidencia que la neostigmina tiene la dexmetomidina. Dexmetomidina sí tiene grandes revisiones sistémicas en las que sí nos hablan de que se prolongan, ¿no? Bueno, y la neostigmina no tiene grandes revisiones sistémicas, pero sí hay muchos trabajos y ensayos clínicos que nos hablan de una prolongación del efecto analgésico, ¿no? Entonces es una excelente alternativa para utilizarla en nuestros pacientes. Bueno, hay que recordar nada más que todos estos coadyuvantes actualmente no están aprobados por la FDA, ¿no? Antes de utilizarlo, pero igual, ¿no? Yo, por ejemplo, soy, como les digo, soy anestesióloga. El uso del Seborane, no, la FDA se usó durante años y FDA lo aprobó después de 35 años de uso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y toda la ayuda nos va a dar si mientras más trabajos y revisiones y de ensayos clínicos se realicen.